Es Hitik Undek. Bien. Jenny. O si preferís trabajar con Replit, también podés. No, porque estaba viendo ahí, ¿no? Eclipse porque también dan Java, o daban Java, dábamos Java en este laboratorio. Ahí está. Bien. Mariana, ¿me confirmás si están viendo lo que comparto? Sí, profe, se ve. Perfecto. ¿Y me ves a mí o a mí no me ves ahora? No te veo, pero prefiero ver la pantalla. Me parece muy bien. Bueno, estamos entonces más o menos por acá. Se supone que ustedes ya vieron todo lo que son listas simples, listas doblemente enlazadas, listas circulares, pilas, colas, operaciones y bueno, y ahí hay algún recurso con archivos para que ustedes puedan consultar y trabajar. ¿Cómo quieren que hagamos esto? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Quieren que repasemos alguna parte en particular? Básicamente, cuando hablamos de pilas y colas, nos estamos refiriendo a un uso específico que hacemos de las listas. Recordemos, las listas son nodos conectados a través de punteros que nos permiten crear colecciones de datos que pueden crecer a demanda, crecer o decrecer a demanda. ¿Bien? Si nosotros establecemos algunas restricciones sobre cómo vamos a usar esa lista, entonces lo que podemos llegar a tener es o una pila o una cola. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que caracteriza a una cola? Me acuerdo que era el método de cómo ingresar un nodo, cómo crear un nuevo nodo. ¿Les suena la palabra FIFO? First in, first out. ¿Dónde lo escucharon? Con el profe 6. Con Claudia, ¿no? No, con Mati. O con Mati la clase pasada. Perfecto. Vos estás haciendo TUDAU. Sí. Vos estás haciendo mecatrónica. ¿Y vos? Mecatrónica. Bueno. Los que han hecho TUDAU es probable que en algoritmos lo vean porque se ve también este tipo de estructuras de datos. Una cola... Profe, Sí. perdón que interrumpa y cambie un toquecito del tema. ¿Viste que la semana pasada realizamos un archivo, o sea, de todo lo que es listas? Sí. ¿En dónde se guardó ese archivo? Porque no lo encontré. Está en el aula, ahí donde dice programas. Ahora... pilasycolas.rar. Ah, pilasycolas.rar, ok. Fíjate que si lo descomprimís, te vas a encontrar adentro con el código fuente de ese archivo. ¿Bien? Okay. Básicamente,
Entonces tenemos una serie de nodos que se conectan entre sí a través de punteros y en algún momento nosotros establecemos restricciones de acceso a esa estructura de datos. Por ejemplo, yo no puedo acceder a ningún elemento que esté en el medio en una cola. La cola, por definición, solamente permite que los datos ingresen por un extremo y salgan por el otro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para implementar esta estructura de datos? Tomamos lo que ya sabemos de base, que es una lista simplemente enlazada, y ajustamos las restricciones a través de funciones que nos van a permitir acceder a los elementos. ¿Bien? Ustedes deben haber visto dos funciones. Push y pop. ¿Por qué las llamamos así? Bueno, todos los lenguajes de programación, todas las implementaciones que proveen algún tipo de estructura de datos de este tipo, suelen llamarlos de la misma manera. ¿Podría llamarlo insertar, extraer? Sí, no hay ningún problema. El nombre que ustedes elijan, de nuevo, es simplemente la forma en la que nos vamos a entender. ¿Sí? Siempre considerando de que nos sirva para comunicarnos entre nosotros sobre qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en Python se usa pop. También tenés insert en Python, ¿no? Bueno, ¿qué restricciones deberían tener estas dos funciones entonces para operar? Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un push o estoy implementando una cola, ¿se acuerdan que lo que tenía que hacer para insertar los elementos tenía en una lista simplemente enlazada, tenía tres estrategias, o tres situaciones. Cuando el elemento a insertar iba al final, era fácil, porque recorría hasta el final y agregaba después, donde estaba el último puntero que apuntaba null, agregaba el elemento, la dirección de memoria, el elemento que estaba agregando, y se acababa el problema. Cuando el elemento a insertar iba a ser como primer elemento, porque pensamos en una lista ordenada, también lo hicimos en ese sentido, ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, teníamos que rotar el puntero start o la lista que apuntaba ahí, normalmente apuntaba ahí. Yo quiero agregar este nuevo elemento. Entonces, ¿qué hacíamos? Decíamos que esta dirección de memoria la íbamos a guardar en este elemento TMP para hacer de que apunte a la vieja cabecera de la lista y vamos a modificar el puntero start para hacer que apunte al nuevo elemento. ¿Bien? Y después teníamos el caso de que el elemento insertar se tuviera que ubicar en medio de la lista. Eso ahora no pasa, porque ahora tenemos restricciones de uso. Por lo tanto, nuestra función para insertar elementos, nuevos nodos en la lista, se simplifica solamente a uno de estos casos. ¿Cuál de los tres? El que nombra es el... Tendría que ser el primero. Lo natural es mirar a la lista de izquierda a derecha y por lo tanto los elementos van a ingresar por la izquierda y van a salir por la derecha. ¿Cambia en algo si yo decido que sea al revés? ¿Que los inserto al final y los extraigo al principio? No cambia nada. Bueno, va a cambiar la implementación, pero desde el punto de vista conceptual, el uso instrumental que le damos a este recurso, sigue siendo lo mismo. Lo que es muy importante es que ustedes en ningún caso, si utilizan una cola, se vengan a querer sacar un elemento central, porque si no estarían rompiendo la semántica de esta estructura de datos. En este caso, si yo quiero sacar eso, hay que ir sacando el resto. La única manera que nosotros tenemos para alcanzar un elemento central en una cola es desencolando elementos y volviéndolos a encolar. ¿No? Hacemos una rotación. De hecho, hay un enunciado, no me acuerdo cuál es, si es el del gallito ciego o quizás estoy confundido con el enunciado de un final, que tomamos en algún momento, que está basada en esta historia de el suicidio del grupo que estaban en una cueva. Tiene un nombre, no me acuerdo el nombre del griego que le pasó esto. Donde empezaron a calcular y tirar al azar quién era el próximo en
morirse, ¿no? En suicidarse. Y entonces yo, como todos éramos gente de fe, y yo no quería suicidarme porque si no te ibas a ir al infierno, entonces en este grupo deciden de que cada uno va a matar al otro. Y el único que se va a suicidar va a ser el último. Entonces, el último sería el único que pagaría el pecado del suicidio. El resto, el bien mayor, implica que el resto se podría ir al cielo. ¿En qué sentido? Bueno, en que no habían cometido este pecado. Iban a ser atrapados, no me acuerdo ahí. Creo que está contado en algún lado de la asignatura. Entonces, ¿la historia en qué consiste? Tenemos esta situación donde vos sabés, estamos acá en el aula, para los que nos están siguiendo por internet, somos 4. Entonces, claro, nosotros sabemos que vamos a asesinar al compañero que esté 2 posiciones por adelante, por ejemplo. Entonces yo lo asesinaría a Ramiro, Esteban era, a Esteban, y Esteban finalmente tendría que asesinarlo a Nahuel. Y el que se tendría que suicidar es Esteban, ¿no? Entonces, ¿querés? No, bueno, justamente la historia en qué consiste. Si vos pudieras adivinar el lugar de Esteban, vos podrías sobrevivir a esta matanza colectiva, porque después no te suicidas y ya está. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo podemos pensar un algoritmo que nos permita estimar en qué posición me conviene pararme, o adivinar en qué posición me conviene pararme, de manera tal de no ser, de ser el último, ¿no? Dado que esto va a generar cuestiones circulares, una manera de implementarlo es a través de la cola. Yo saco 2, descarto 1 y el otro lo vuelvo a insertar. Y de esta manera continúo hasta que la estructura de datos tenga solamente 1. ¿Bien? A ver, esto es un ejemplo de cómo podemos resolver un problema que parece complejo desde el punto de vista conceptual, utilizando una estructura de datos que se ajusta a la realidad del problema. Las colas van muy bien con problemas circulares, donde yo tengo que hacer este tipo de cosas. ¿Bien? Pero ahí se pierde y lo hacemos así. No, porque vos lo que haces es lo sacaste y lo insertaste. Cuando lo insertaste, reemplazaste el start de nuevo. ¿Llegaron a implementar el jueves con Mati? Estuvimos haciendo las funciones. Bueno, ahora vamos a modificarlo y nos aseguramos de ver que esas cosas nos queden claras. Antes de pasar a eso, me gustaría discutir las diferencias con las pilas. Bien, ahí está, en pantalla estoy mostrando cómo se hace un pop en este caso, ¿no? En el caso de las colas. Y cómo se hace un push en el caso de las colas. Está el código ahí, que ustedes lo pueden ingresar y pueden verlo. Realmente no hay mucha complicación al lado de lo que venimos trabajando. La única cuestión que tienen que considerar es que si la cola está vacía, entonces lo único que tengo que hacer es provocar de que la cabecera apunte a este nuevo elemento. Por eso, la cabecera, o la cola, como la llamamos en este caso, como parámetro, la pasamos como puntero a puntero. Yo lo que tengo que modificar es el valor que tiene guardado el puntero que está afuera, en lugar de la llamada. Entonces, ahí sí o sí necesito utilizar un puntero a puntero. Bueno, después tenemos un ejemplo de implementación. Esto lo vieron con Mati, ¿no? ¿Sí? Como para no hacerlo ver de nuevo. Y viene la segunda o la tercera ya estructura de datos de las que nosotros les pedimos que trabajen, que es el de las pilas. ¿Qué diferencia tiene la pila con respecto a las colas o las listas? Y por otro lado, LIFO. ¿no? Last in, first out, ¿no? El último en ingresar es el primero en salir. Este tipo de estructuras de datos tienen la particularidad que todos los elementos ingresan y salen por el mismo lado, ¿no? Es decir, ya no tenemos que la cabecera va a apuntar en un sentido, sino va a apuntar en el otro.
Y todo lo que yo ingrese o saque lo voy a hacer a partir del mismo elemento. ¿Bien? El ejemplo que figura en pantalla tiene que ver con simular el desvestirse o vestirse cada noche o cada día cuando te levantas, suponiendo que no te cambiara, que no te pusieras ropa limpia, ¿no? Pero suponete que vos te sacás, llega la noche, te sacás toda la ropa y al día siguiente a la mañana te tenés que vestir. Entonces, normalmente, ¿qué haces? Tenés, me imagino, una silla o un sillón, donde, o los pies de tu cama, si son medio cortina, donde vas depositando las cosas que te vas sacando. Te sacás el buzo, queda en primer lugar, te sacás el pantalón de jean, queda en segundo lugar, te sacás la remera, te sacás la camisa. Bueno, eso me parece que está un poco al revés, ¿no? Primero deberías sacarte, no sé, la camisa. Como sea. ¿Eh? Porque vos te sacaste primero qué cosa del cuerpo. El buzo es un buzo, ¿no? El buzo se saca primero. Te sacás primero. ¿Y dónde queda? Al final de la pila. Porque lo pusiste primero. Es el primero en entrar, es el último en salir. Está bien, ya entendí. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí, sí. Entonces, se dice que la pila como tal tiene una cima o top y tiene una base. La base es el primer elemento que ingresó y por lo tanto va a ser el último que va a salir. Este tipo de estructuras de datos, las pilas, provocan un efecto de inversión de orden en los elementos. Fíjense que ustedes ingresan los elementos en un determinado orden, pero los obtienen en el orden inverso. Suele utilizarse como estructura de datos para implementar cuestiones recursivas o comportamientos de datos asociados a algoritmos recursivos. O también, por ejemplo, creo que en la guía hay un problema sobre notación polaca. Todavía no lo vi porque me estaba quedando con el tema de los ejercicios del torneo. Está bien. Metieron uno. Uno solo, pero eso no, eso fue gracias a ver, estamos tratando de sacar, no eran complicados, pero... Es distinto, ¿no? Sí, digamos. Bueno. ¿Ustedes también participaron? Sí. ¿Este equipo era así? No, yo era Abel y Gabriel, ellos estaban en Ingeniería en sistemas. Sí, están programación. ¿Y ustedes dos con quién estaban? Agustín. Y ustedes vi que mandaron dos, estuvieron intentando. Bueno, a ver, yo había hecho uno, lo mandé, pero no era el que pedían. Daba el resultado, pero parece que no era lo que estaban buscando. La verdad no sé qué es el criterio, cómo el criterio. Eso se evalúa por igualdad. O sea, hay una lista de casos de prueba, muchísimos casos de prueba, y lo que hace el sistema es verificar que tu programa genera exactamente la misma salida. Si vos imprimís con un espacio de más, una mayúscula cuando tiene que ser una minúscula, te comiste un barra N o cualquier cosa de esas, eso ya es suficiente para que el resultado esté mal. ¿Bien? Entonces, es muy importante haber practicado previamente. Otros años, lo que hacíamos es el training camp acá. Y entonces ustedes vienen y espero el año que viene poderlo hacer. Mira por qué poquito tiempo no nos pudimos encontrar alrededor del laboratorio. Claro, se ve ese equipo después que terminamos, claro, para participar y ver que van estaba bien, pero hay que entrenar. Pero de todas maneras van a tener su recompensa por haber participado. Eso sí. Sí. Sí, nosotros no nos daba el problema que era los resultados sí nos daban, pero se cedía el tiempo. Claro, nos daba eso, que nos excedíamos con el tiempo, no sé. Había que simplificar el código para que... Bueno, no todos los problemas... A ver, un problema tiene muchas soluciones. Y no todas las soluciones son igual de eficientes. Yo estaba buscando uno para implementarlo, para un poquito de programación dinámica. El año que viene ustedes van a ver lo que los chicos están viendo en la otra asignatura, que son técnicas de programación. En técnicas de programación nosotros vemos cómo plantear de una manera sistémica un enfoque de resolución de problemas de acuerdo a determinados tipos de problemas
que conducen a soluciones correctas. Y a partir de eso, vos podés elegir sobre optimizarlo o no. La última que vimos es programación dinámica, ¿no? Sí. Bien. Quizás ahí, por ahí. Sí, está. Sí, profe. Pero al ser muchos jefes, igual estuvimos viendo el ranking de los cosas, la mayoría metieron 5, 6, así. No todos. Bueno, piensen de que es un torneo que junta a alumnos de toda la Argentina. Sí. Y en particular este año de toda Latinoamérica, porque fuimos con Brasil, fuimos con Chile, fuimos con Bolivia. Y si habrán visto, ¿cuántos equipos eran en total? 40. 40 multiplicado por 3 que participan son 120 chicos. 120 chicos no llega a ser la matrícula completa de ninguna de las carreras que tenemos acá. Además, Quiero decir, ustedes forman parte de un grupo hiper selecto de valientes que se animan a participar de esta clase. no, yo no había participado antes. Yo quería, profe, Sí. yo por ejemplo quería participar, pero no conseguí chicos. O sea, no conseguí un equipo. Bueno, el año que viene vas a tener oportunidad porque lo vamos a seguir haciendo. Y obvio, sí consigo a alguien también a participar. ¿Estás hablando mal de C? Retírate de mi clase. Está bien, no, es cierto. A ver, vieron el logo de la asignatura, ¿no? Si cada problema que ves te parece un clavo, tu única herramienta va a ser un martillo. Además, ayer estaba viendo un sistema operativo Linux que usaba todas las sentencias. ¿Escuchaste, Mariano? Acá los chicos están abrazando a Linux. Bueno, volvemos al tema de la asignatura. Nos fuimos un poquito de costado, pero... A ver, la idea entonces, en el mismo sentido de aprender a utilizar herramientas que expresen aspectos de los problemas acorde a lo que queremos resolver, las pilas nos permiten encarar situaciones donde el comportamiento de acceso a los datos tiene esta referencia. El dato que voy a necesitar utilizar es el más reciente que ingresa a la estructura y por lo tanto utilizo una pila para implementarlo. La notación polaca es un ejemplo cuando uno tiene que transformar una fórmula en notación tradicional, notación polaca, y por eso está en la guía, les va a aparecer ahí como elemento para trabajar. Bueno, están las implementaciones y está el ejemplo de implementación. Antes de que pasemos a la parte de la codificación, ¿ustedes quieren preguntarme algo sobre esto? Listas simplemente enlazadas, doblemente enlazadas, listas circulares, algo que hayan mencionado con Mati, que no haya quedado claro, que os seguimos viendo. No, no me importa. Ya cuando me siento van a generarse las dudas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, de nuevo, abrimos el punto RAR que quería Mariano hace un rato, donde tenemos una implementación de una lista. A ver, ¿y acá qué hay en códigos? No me acuerdo. Ese lo puso más del juego. Ah, bueno, entonces podemos partir desde acá. A ver qué tenemos. Puede ser. No, pero... A ver, déjenme ver un segundo. Entonces no me acostumbro. No te vas a acostumbrar nunca, si no te pasás al lado oscuro de manera permanente. No, estoy usando que me estoy tomando ustedes. Con ese andas bien. No, pero pasa que la notebook que tengo yo no tiene un recurso. Entonces me iba a explotar, ¿no? Profe, era pila segunda, ¿no? Lista doblemente enlazada estaba el... Sí, claro. ¿Cómo decís, Mariano, que no te entendí?
que el archivo ese que hicimos la semana pasada, ¿dónde me habías dicho que estaba? ¿En lista simplemente enlazada? Sí, el que trabajamos nosotros, sí. Pero ahí hay un archivo que dice códigos, listas, pilas y colas que subió Mati de lo que trabajaron el día jueves. Gracias. Yo quiero el de la semana pasada, el del martes. Bueno, Sí. entonces están justo en el archivo anterior. Ok, ahí lo estoy dejando. A ver si es este. Contacto. Acá está. Bueno, esto lo necesito. ahí estoy mostrando los ejemplos que trabajaron con Mati el día jueves. Vamos a repasarlos a ver si está todo clarito, como el agua del riachuelo. Tenemos una lista circular, listas dobles y pilas y cola. Vamos con la cola, que es lo que hace el tema de esta semana y que me interesa que lo tengan claro. Los otros se derivan, igual son variaciones del ejercicio original. Hacer un programa que permite ingresar de a uno caracteres y los cargue en una cola. Mostrar la cola a medida que se ingresan los caracteres, como así también a medida que se extraen. Veamos si yo ejecuto esto, ¿qué pasa? ¿Murió? Oh. Estoy de nuevo. ¿Qué pasó? Ahí está. Se ve muy chiquitito, ¿no? No, se ve bien. Si le haces un poco de zoom, se ve. Y a ver si le podía agrandar la letra. Pero no me deja. Qué malvado. Bueno. ¿Ustedes acá pueden ver ahí? ¿Vos, Mariano, lo podés ver desde allá? Si ejecutan el mismo programa, lo puedo ver. si ejecutan el mismo programa, seguramente lo van a ver mejor. Lo voy a poner acá al costado para que no se nos vaya la salida. ¿Qué tenemos ahí? La cola está vacía, no se pueden extraer elementos. Supongo de que de la ejecución ahora vamos a ver de que lo primero que están intentando hacer es extraer elementos y después se empiezan a ingresar elementos. Se ingresa la A, se ingresa la B, se ingresa la C. En esta implementación, evidentemente, los elementos están ingresando por atrás y en algún momento se extrae. Lo que se extrae, fíjense que es la letra A, es decir, el primer elemento que figuraba en la cola, quedando B, C, D, E, F y G. Si extraen otro elemento, el siguiente elemento extraído es B y por lo tanto la estructura queda con los elementos C, D, E, F, G. Si nosotros vamos a ver la implementación, vamos a observar, primero, tenemos la estructura tipo nodo, que es la base sobre la cual construimos este tipo de estructuras dinámicas. Recordemos que necesitamos un miembro o varios miembros, pero normalmente es uno, que representa el valor o la característica de la entidad que yo quiero representar o almacenar dentro de mi colección. Y un puntero que tiene que ser del mismo tipo del nodo al cual quiero que apunte. Ese valor también puede ser de un tipo de estructura. Podrías haber puesto una estructura y haber puesto cualquier cosa ahí adentro. ¿Sí? Después me voy a ir a ver directamente main. ¿Sí? Para ver la paridad con lo que vimos en la salida. Ahí está. Esto lo voy a dejar por ahí. No se quiere contraer. Ahí está.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos una vez que logramos implementar esta estructura de datos? Primero, la definición, la declaración de la estructura que se hace como un puntero, y dijimos la clase pasada, y lo venimos diciendo en cada clase que podemos, las variables es bueno inicializarlas, y en el caso de los punteros se inicializan. Perfecto. Tenemos una función mostrar cola. Mostrar cola no debería ser otra cosa que recorrer la lista mostrando sus elementos en el orden en el que aparecen, ¿no? Fíjense que de alguna manera acá estamos rompiendo con ese principio de que les dije originalmente de que no accedemos a los elementos centrales. ¿Sí? Esto depende de nuestras necesidades, pero realmente lo que dice que es una cola es que no vamos a permitir extraer elementos centrales, ni por el extremo opuesto al que deberían extraerse. ¿Sí? Tiene que ver con el orden en el cual se generan las inserciones y las extracciones. Bueno, intentamos hacer el pop, eso es lo que provoca el mensaje este que está acá, ¿sí? No se pueden extraer elementos. Después tenemos un push, generando de que la cola tenga un primer elemento, ese es el par de instrucciones push y mostrar cola. Fíjense que estamos pasando a push un ampersand de la cola, es decir, la dirección de memoria del puntero en lugar del puntero. ¿Por qué? Porque es probable que dentro de esa función yo necesite modificar el valor al cual apunta este puntero en main. Para que pase por referencia, no por valor. Exacto. Entonces, yo le paso la dirección de memoria del puntero para poder modificarlo desde adentro de la función. Bueno, se repite, tengo el push de la cola B, de la cola agregando B, tengo el mostrar cola, tengo el push agregando en la cola la del carácter C, la muestro, hago el push con D, hago el push con E, con F y con G. Y ahí empieza un intento de extracción, ¿no? De nuevo, tenemos la función pop, que recibe la dirección de memoria del puntero. Esto es porque, evidentemente, yo voy a necesitar modificar este puntero desde adentro de la función, y lo que espero que retorne es un nodo. ¿Bien? Bueno, ¿qué sigue? Si TMP es distinto de null, muestro su contenido. Porque puede ser de que el último pop que hago en una estructura vacía me dé como resultado ¿qué cosa? Si yo hago un pop de una estructura vacía, lo razonable es que me devuelva null, ¿no? Entonces yo, validando el valor de retorno de la función pop, puedo saber si la estructura de datos está vacía o no. Tenemos el segundo pop, que muestra el carácter B, y creo que ahí se acabó. ¿Bien? Veamos cómo se implementaron estas funciones. Esto es parte de una consigna que quedó ahí pendiente. Crear varios elementos, ingresarlos y mostrando, luego extraer de la cola los elementos y mostrar cada vez que se extrae. Esto creo que es lo que ustedes deben haber escrito al inicio. Antes de resolver el problema. Quiero destacar una cosa. Si ustedes ya saben que van a tener una función push, una función pop que manipula la estructura de datos, ¿necesitan la implementación para resolver el problema? ¿Cómo la implementación? La definición de esa función. Que se haga varias veces, así. Lo que vamos a ver ahora, la definición de push, es donde nosotros decimos qué es lo que hace push, cómo lo hace push. La respuesta que busco es no, porque yo me alcanza con conocer la interfaz que tiene la función, el prototipo, para saber cómo usarla. Si yo sé que es una pila o que es una cola y tengo una función push y tengo una función pop,
yo puedo plantear la solución a un problema y dejar para resolver después el problema de implementarla a esa función push o pop. ¿No? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, que la copiamos ya hecha en el código. Dicho de otra manera, yo podría tener mis implementaciones de push pop en una librería, ¿sí? Y no tener que estarlas escribiendo cada vez que las necesito. Al final, si yo entiendo cuándo debo utilizar una cola, una pila, una lista, yo puedo tener mi propia librería. De hecho, si ustedes trabajan con Python, Python en realidad implementa los arreglos como listas y te provee funciones para usarlas a esas listas como si fuesen pilas o colas, ¿no? Todo esto que estamos haciendo nosotros no es necesario hacerlo, pero lo que pasa detrás de escenas, lo que Python no te muestra, es justamente esto que estamos haciendo nosotros. ¿Mm? Bueno. ¿Hay una librería que ya tenga esto? Sí. Sí. Sobre todo en los lenguajes de alto nivel, como Python, por ejemplo, o Java, son lenguajes que ya implementan estas y otras estructuras de datos. La heap, por ejemplo, que nosotros no la vemos. ¿Sí? También sé. También, bueno, pero hay que descargárselas. ¿Vos también sabías? ¿Mariano? Que C es un lenguaje de alto nivel también. Eso quise decir. No, dijiste que también sabías. También sé. No, también sé. O sea. Te estoy cargando. Bueno, veamos cómo funciona POP según esta implementación. Tenemos el puntero a puntero llamado cola, donde nosotros en principio vamos a guardar la dirección de memoria de la cabecera que registramos en main, donde empezamos a utilizar el programa. Y como siempre vamos a necesitar una variable auxiliar, que en este caso es un puntero a nodo llamado TMP. Validamos si cola apunta a null, significa, o sea, si el contenido del puntero cola que está en main tiene un valor null, significa de que la cola está vacía. Y en lugar de intentar extraer, lo cual terminaría en un error o un comportamiento indefinido, bueno, mostramos un mensaje que dice no se pueden extraer elementos. En caso de que esto sea distinto de null, en lugar de venir por el lado del if, se va a venir por el lado del else. Para ejecutar esto que está acá. ¿Eh? ¿Qué es lo que tiene que hacer por el lado del else? Bueno, bastante fácil. TMP es igual a lo que apunte cola. Recuerden que cola apunta a la cabecera de la estructura de datos. Y cola va a apuntar a cola siguiente. Dicho de otro modo, si estamos, voy a volver acá al pizarrón. Si nosotros pensamos que queremos extraer un elemento, y esto es la cola, este sería el puntero en medio, apunta acá, lo que yo tengo que conseguir es que este elemento vaya a TMP y cola, en lugar de apuntar a este, apunte a este. ¿Cómo obtengo ese valor? Lo tengo guardado justamente en el elemento que quiero extraer. Entonces, este elemento lo asigno acá, provocando este efecto. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Acá hicimos un pop realmente simple, porque hago las extracciones por el frente de la cola. Veamos cómo se implementa el push, que puede ser donde esté la parte compleja, entre comillas, compleja. Veamos cómo se implementa eso. Bueno, tenemos entonces la estructura de datos sobre la cual quiero insertar el nuevo elemento, que lo recibo como un puntero a puntero llamado cola, y el dato que es un char, ¿no? El que voy a agregar.
¿Se acuerdan? Teníamos desde listas ya la función nuevo nodo que me devolvía una dirección de memoria donde había hecho la reserva y había asignado ya el valor. Ese valor, ese nuevo nodo que va a estar guardado en TMP, sabemos que en el puntero siguiente va a tener guardado null por defecto. Entonces, tengo dos situaciones. La primera sería que la cola esté vacía. Lo averiguo preguntando si cola es igual a null. Si esto da como resultado verdadero, entonces lo único que tengo que hacer para resolver el problema de insertar un nuevo elemento es hacer que la cola apunte a TMP. Ahora, si la cola no está vacía, ¿qué es lo que hacemos? Creo un puntero auxiliar, podría haberlo declarado arriba tranquilamente, no hay ningún problema con eso. En el ejemplo que vimos el martes pasado lo llamamos Q. ¿Se acuerdan? Es el puntero con el cual vamos a recorrer la estructura hasta llegar al final. ¿Y qué hacemos? Mientras Q, o AUX en este caso, siguiente, sea distinto de null, lo reemplazo por el siguiente. Entonces, AUX apunta acá, ahora AUX apunta acá, ahora AUX apunta acá. En algún punto lo reemplacé por AUX siguiente, es decir, por null, cuando AUX en este valor abandona el loop. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? En AUX siguiente, ¿sí? Guardar el nuevo elemento, TMP. ¿Hasta acá alguna pregunta? Hay Sí. cuando guarda out siguiente igual a TMP. Ese sería, el TMP sería el nuevo nodo. Ten en cuenta que, claro, TMP en realidad es una variable que desaparece, por más que sea un puntero. La variable TMP, la del denominador, el identificador TMP, desaparece como tal cuando se cierra la función push. ¿Qué es lo que queda? La reserva que se hizo en memoria, ¿no? El laburo que se hizo a través de las funciones. Entonces, en principio, lo que vos vas a tener es que guardás la dirección de memoria que en algún momento estuvo alojada en TMP en el puntero siguiente. ¿Me seguís? Sí, no, y por eso, ese TMP vendría a ser null, quedaría al final. No, TMP no es null porque vos en la línea 41 le asignaste una dirección de memoria. ¿Bien? Chicos, les voy a pedir que ahora hagan una implementación al revés. El push se haga por el frente y el pop se haga por el final. ¿Se animan? Mariano. Celeste. Sí, estoy acá. Listo. La consigna es esa. Les doy 10 minutitos menos. Esto no puede llevarle más de 5. Modifiquen este enunciado para que la ejecución tiene que ser la misma. Lo que debería cambiar es que ahora el push, en lugar de insertar al final, tiene que insertar por el frente. Y el pop, en lugar de extraer por el frente, tiene que sacar por el final. ¿De acuerdo? El push por el frente y el pop por atrás. Exacto. ¿Estamos? Voy a intentarlo. Ahí voy. Ahí lo hago. ¿Cómo va? El profe y yo, ¿cómo le hago?
Lo tenés que descargar. ¿Lo descargaste? Sí, claro, para extraer los archivos, no sé por qué. A ver. Ya ahí. Estás en... Ah, bien. Para. ¿Qué número de máquina tenés? No sé. No sé, no tiene memoria. ¿Lo ves ahí? ¿Vos lo pudiste traer? Sí, lo estoy descargando. ¿25 será? No, abrí acá. Y no, ahí sobre el costadito no tiene la etiqueta. No. Bueno. Escuchame. Abrí donde dice actividades. Y escribí terminal. Vos sos nodo 4. Se escribe IP espacio A3. Con 2 D. A3. D. A3. Ah, 2 S. ¿Qué número te está dando ahora? 10.00.250. Aguanta. No tengo ningún problema. Ya te lo. Ahí sí puede darles un. Ah, ¿y dónde lo descargué esto? ¿Lo descargué? Sí, sí lo descargué. El archivo que estamos trabajando ahora se llama. ¿Se acuerdan? Lista, pila, Con la clase, ¿no? Con la clase limpio. Bien. Fíjate en tu home. Deberías tener el archivo con la clase. Abrilo o cuando subirlo al programa. ¿Y vos tenés qué dirección? Repetimos. Listo. Fíjate en tu home. ¿No? ¿Cómo? Claro, hace clic sobre ahí y ahí lo coloca la persona. La S que vas a subirlo, vos estás trabajando en Prezi. O en Jenny. No. Bueno, a ver, si lo querés abrir desde ahí con Jenny, abrir con otra aplicación. Jenny, selecciona. Listo. Ramiro, ¿cómo vas?
Te dejo retirar, me decís si necesitas hacerlo. Bueno. Mariano, Camila, ¿ustedes cómo van? Creo que no me sale. Más o menos. Supongo que habrán hecho lo mismo que nosotros. Se descargaron el archivo que dice cola clases limpio y Sí, deben sí. estar pensando cómo modificarlo. ¿Hicieron eso? Estoy en eso, profe. No, Creo sí. que hice eso. Lo que quería saber era si estamos de acuerdo en que ya hicieron eso, de haberse descargado el archivo. Ah, sí, sí, sí. Eso sí lo hice. Y están modificando ahora. Sí. Bien, bárbaro. Si necesitan algo, me avisan. Decime, Noah. El if no se modificaría, ¿no es cierto? El if sería lo del recogido del while. ¿Estás trabajando con push o con pop? Con el de push. Bien. En realidad, ya no importa si cola es null, porque como vos vas a insertar siempre por el frente, siempre vas a reemplazar cola. Ah, ¿No? pero Sí deberías saber si... a ver, les doy una mano, me voy con la parte fácil. Porque si no, si está vacía, tenemos que saber si está vacía o no. ¿Tenés que saber si está vacía? Pensémoslo así. Yo voy a insertar un nuevo elemento, hago el push. Tengo que crear el nuevo dato, para eso tengo el TMP nuevo nodo. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Hacer que TMP siguiente apunte a quién. Y ahora, hola, tiene que apuntar a quién. TMP. ¿Esto es necesario? No. ¿Puedo comentar? ¿Puedo borrar? ¿No? Si yo compilo esto, a ver, obviamente no está completo porque como cambié el orden, ahora me va a ver si puedo cambiar esto para que el zoom me funcione. Pero los elementos ven que se insertan, ¿no? Sí. A ver. Editar, preferencias, terminar. Que tengo acá instalado Terminator. No. Ah, le vamos a dar ahí. Bueno, no cambia nada. Bueno, los valores se insertaron igual. O sea, tengo A, tengo B, tengo C y se van insertando, ¿ven? ¿Qué es lo que tendría que cambiar ahora? Que cuando empiece a extraer, tendría que extraer A. Si yo lo dejo como está, extrae G. Es decir, lo que terminé haciendo es una pila. El último que inserté fue el que estoy extrayendo. Este push sería para... Este, el pop que está sería para la implementación de... exacto. Podría ser una implementación de pila. Ahora, ¿cómo modifico el pop para cumplir con la especificación de cómo es una cola? ¿No?
Habría que recorrer hasta que apunta nulo, ¿no? Y entonces extraes el último elemento. A ver. En teoría, La teoría está, la base está. ¿Y eso qué sería? ¿Dónde está la diagonal? Ajá.
Qué bueno. Ujú. ¿Y te paga bien, che? Sí. Ujú. Claro. Ujú. Podrías laburar. Sí, Aaron, repetime la clave. Sí. Para. No sé qué pasa a este teclado, me parece que tiene algún problema. Bien, para. Dale, ahora. Y volvemos a decir. Sí. D corta. De 36. Sí. No, tampoco es eso. Está bien. A. Sí. Tampoco tengo. No te hagas problema, yo lo voy a. Me voy a meter, lo voy a chequear los claves. Sí. Claro. No te hagas problema. ¿Estás vendiendo? ¿Y la tesis? ¿Te viene bien? Claro. Pero ya terminaste de usar. ¿A qué le llamas muy grande? Sí, de bolsillo. Sí.
Sí. Es que... Es bruto, claro. Bueno. Te vas a tener que pagar un asado, loco, ¿eh? Bueno. Me alegro mucho. A ver si alguna vez te acordás de nosotros, los simples mortales, y volvés por acá. A visitarnos. ¿Eh? Vos estás con José Daniel, ¿no? En la tesis. Bueno, ¿cómo te veo? No sé si dice bien. ¿Pero está? Funciona. Funciona. ¿Qué cambio hiciste? Contame. ¿Mariano terminaron? Como dijo él, que había que recoger hasta el final, en este caso. Es lo único, modificación, pero no sé si, no estoy viendo que de la forma que lo está sacando. A ver, necesitamos una variable que nos permita recorrer hasta el final la estructura de datos, ¿no? Yo la voy a llamar Q porque no me gusta Q. Perdón. Pero podría llamarse out o lo que ustedes quieran. Si no hay elementos, entonces no puedo extraer esto, tengo que seguirlo preguntando, porque siempre va a ser lo mismo, ¿no? Claro, eso sí. O sea, eso tiene que quedar. Y después, lo otro que tengo que considerar es que tengo que encontrar el elemento del final. Entonces, si cola es distinto de null, yo tengo que decir que Q es igual a cola. Lo siguiente que tengo que hacer es recorrer mientras Q siguiente sea de null. Perfecto. ¿Y cómo recorro? Digo Q es igual a Q siguiente. En algún momento se supone que yo abandono esto porque Q en siguiente posee el elemento del posee null, o sea que llegué al final, ¿no? En ese caso, lo que tengo que sacar no es TMP, sino que yo ahí lo que hice fue Q. Perdón, TMP es lo que voy a devolver, pero no es cola, es lo que voy a sacar. ¿Quién apunta al último elemento? Sí, señor, Q. Entonces acá ponemos Q. ¿Qué problema es el que yo tengo? Esto que está acá. Porque yo lo que tendría que hacer, si yo lo dejo así como está, pongamos que lo dejo así. ¿Qué va a pasar? Fíjense, voy a compilar y voy a ejecutar. Si es que me deja, a ver. Ahí está. Qué molesto que no pueda hacer el zoom.
El valor extraído es A. Funcionó, ¿no? Pero si vemos la lista, ¿sí? La cola es G, F, E. Sigue estando A. ¿Lo ven? El valor extraído es A. Segunda extracción. No, tendría que haber extraído B. El valor y la cola es... Y si sigo, voy a ver de que nunca termino de extraer. ¿Por qué no termino de extraer? ¿Qué fue lo que yo hice en esta modificación? Yo llegué a este elemento y dije, bueno, listo, ya sé cuál es el que tengo que sacar. ¿No? Como el elemento que tengo que sacar es este digo, va a ser TMP. No. Sí, TMP, digo bien. Y lo que me falta es hacer que este no lo direccione más. Claro, sí, O sea, yo tendría que romper esto y decir que esto tiene que ser nulo. ¿No? Sí. ¿Cómo lo puedo hacer? Y yo lo que hice fue en el while poner un while Q siguiente. A ver, me gusta. Me gusta, Esteban, me gusta. Armemos lío. Listo. Sí. Y entonces, TMP es igual a Q. Sí, no. Q siguiente. Me quedo con el último elemento. ¿No? ¿Y qué es lo que me queda por acá? Que cola, en realidad no cola, sino que lo que tengo que hacer es que Q siguiente sea igual a qué. Bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Forzando a que este elemento que está acá, o sea, yo abandoné el bucle en este elemento. Entonces, ahora puse este en TMP para devolverlo y le clavo un null a esto. De esa manera se supone que debería funcionar. ¿O no? ¿Vamos a tener algún problema? Esteban, vos ya lo probaste. ¿No lo probaste? Solo lo escribí así. A ver. Parece que está funcionando, ¿no? ¿Se ve ahí? Se agrega A, B, C, D, F, G, A, G, ¿no? Y ahora extraigo A. Y la lista queda G, F, E. ¿Qué sigue? Bien. Extraigo B y fíjense que ahora es G, F, E, D, C. ¿No? Parece que está funcionando. ¿No? ¿Qué pasa? Que si yo... Podemos hacer una pequeña modificación para forzar la aparición del error en el cual yo quiero... No, o sea, lo que yo hice es como si fuera una fila. Terminó funcionando igual que la mía. Int i igual a 0 y menor que, no sé. ¿Cuántas letras teníamos cargadas? 5. Bueno, lo vamos a poner 6 veces. Y más. Y voy a generar que haga claro, esto. yo consideré que el otro siguiente ya estaba con un... Y esto que está acá. Esto ya no hace falta que lo ponga, ¿no? Al meterlo todo en un for, ya estoy repitiendo la extracción. ¿Se entiende lo que dice, no? Es una modificación simplemente para no escribir de nuevo todo. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque yo quiero ver qué pasa cuando me aproximo al principio de la cola. De la cola, sí, dije bien. Pucha. Ahí estamos extrayendo. Saco A, la estructura quedó hasta B. Saco B, saco C, saco D, saco E, saco F y me quedó G, ¿no? Pero quiero extraer una más. A ver qué pasa. A ver, qué problema el mío. Tendría que haber puesto 7 acá. A ver ahora. ¡Ay, la pucha! Esteban, te dio ese error. Entonces sí lo habías probado.
Sí, lo había probado, me dijiste que no. Che, ¿por qué ese error? Porque no hay más para extraer. Claro. En realidad no es que no hay más para extraer, todavía quedaba la G. Tendría que poder extraer la G. El problema es que yo estoy diciendo que quiero validar Q siguiente. Siguiente. O sea, yo ya estoy asumiendo de que esto tiene un valor distinto de nulo. Pero si yo tengo una estructura formada por un solo nodo, lo que yo tengo Ya no va a tener el otro. es este. ¿No? Tengo la cola que apunta acá y este apunta a nulo. ¿Cómo hago para extraer ese elemento? Todo nick, ¿no? Sí. Para verificar si está en el primer lugar. Si el primer elemento de la cola, o sea, si la cola en siguiente apunta a null, tengo que sacar ese elemento nada más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agregamos antes de ese... Vamos. Antes de hacer este recorrido, ¿sí? Yo tengo que verificar, bueno, yo ya sé que la cola no está vacía, pero si tiene un solo nodo, entonces ese while no lo tengo que aplicar. Lo que tengo que hacer es devolver el primer elemento. Ese while lo voy a aplicar si el elemento está desde la segunda posición en adelante. Entonces, digo, si Q siguiente es null, entonces voy a hacer algo, ¿no? Si no, voy a hacer esto otro que aparece por ahí. Que ya lo tenemos resuelto. ¿No? ¿Qué pasa? Yo necesito saber que Q tenga un valor, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, podemos decirlo así, si colas, para no tener que andar haciendo. Asterisco cola. Siguiente. Es null. Entonces, esto que estamos haciendo acá abajo, yo tendría que haber dicho MP es igual a asterisco cola y asterisco cola es igual a ¿qué? Claro, porque yo ya no quiero que quede ningún elemento. ¿Bien? Entonces, si ahora compilo y ejecuto, cola vacía. ¿Eh? Una vez que extraje el valor G. ¿Se dan cuenta? Upa. Ahí lo pongo por acá abajo para que se vea todo. De esa manera conseguimos dar vuelta a la relación. Ahora los elementos ingresan por un extremo y salen por el otro. ¿Mm? El funcionamiento de la estructura de datos es el mismo. Los elementos los inserté en el mismo orden y los extraje en el mismo orden. ¿Por qué? Porque estoy respetando la semántica de la estructura de datos. ¿Sí? Primero en entrar, primero en salir. Lo que cambió fue la implementación. Mariano. Camila. Sí, por favor.
¿Pudieron seguir a la resolución que hicimos recién? ¿Cómo? ¿Pudieron seguirme en la explicación? En la explicación sí, el tema no me había salido. Bueno. ¿Ramiro? Profe, el while solo entra el Q igual a Q siguiente. En lo que es, ¿no? ¿En qué línea estás viendo? En la 69. 69. Solo es. Claro, es lo único que está dentro del while. ¿Salió una while? No sé si es lo modifique, pero me sale el mind como que no lo estoy usando, no te define un warning. A ver. ¿Será que comete muchas cosas? Bueno, esto es todo. Te está diciendo que está llegando al final de una función que debería retomar algo y no retornar nada. No es el final de un. Seguramente tenés alguna llave más cerrada. Eso estoy viendo. Ah, sí. Sí. El return TMT tendrías que dejarlo fuera del list. Ah, sácala. Yo cuando la había hecho sacaba la fila. Sacada de la zona. No, igual la guardé y salí, bueno, esa es la. Te va a servir. Lo saco con mí. Profe. Sacamos. O sea, hay que. ¿Hiciste varias extracciones más? Acordate que yo lo modifiqué para que extraiga más letras. Fíjate este pop, el link y el mostrar, ponerlo dentro del for. ¿Está frisada la máquina? En Linux no. ¿Qué necesitas? No, porque había guardado en el driver modificar
Eso. ¿Listo, chicos? ¿Salió? ¿Esteban? Sí. Bien. Mariano, Camila. Sí, profe. Bueno. A ver, veamos la pila. Nos quedan 10 minutitos que podemos aprovechar. Lista doblemente enlazada, lista circular. Pilas, clase, listo último, dice este. Vamos a dar un poquito de zoom. Supongo que ahí se ve mejor. Hacer un programa que permite ingresar de a uno caracteres y los cargue en una pila. Mostrar la pila a medida que se ingresan caracteres, como así también a medida que se extraen. Es decir, el main es exactamente el mismo que antes. A ver, voy a imprimir todo esto. Y tenemos push, mostrar pila, antes era mostrar cola, pero es lo mismo. ¿Sí? Push, mostrar, push, mostrar, push, mostrar, push, mostrar, hasta la G, y después empiezan los pop. Y hay un par de pop ahí, ¿no? Si yo esto lo compilo y lo ejecuto, vemos que ingresan los elementos A, B, C, a ver, vamos a empezar desde arriba. A, B, C, D, E, F, G. Se fueron agregando al final, ¿no? Y después la pila empieza a extraer. Se extrae G, se extrae F, se extrae E, se extrae D, C, B y A. Ya. ¿No? Bien. ¿Cómo se implementa esto? Lo principal, la estructura. Chicos, a esta altura ya sabemos, estamos hablando de una lista. Una lista que le damos un uso en especial. Esto ya no deberíamos ni verlo más. ¿Sí? Ya sabemos que es el dato más un puntero al nodo. El nuevo nodo, también, fíjense que es exactamente igual para todas las implementaciones. ¿Sí? Hacemos la reserva de memoria con el malloc, le asignamos el valor, al siguiente le decimos que es igual a null y devolvemos esa dirección de memoria con esos valores de la memoria. Mostrar pila no lo vimos en mostrar cola, pero no tiene ninguna complejidad. Si la pila está vacía, la estructura de datos está vacía, se muestra un mensaje pila vacía y si no, la recorre buscando que el puntero que uso para recorrer la pila, en este caso, se llama pila, en este caso cambia el siguiente elemento. Y sigo mostrando mientras ese elemento sea distinto del elemento. Esto no tiene complicación. Vamos a lo que hace realmente diferente la estructura, push y pop. El push, ¿qué está haciendo en este caso? Obtiene un nuevo elemento. Si la pila está vacía, entonces hace que la pila apunte a este nuevo elemento. Y si no, que es la parte que nos interesa, se va a buscar el último. Cuando encontró el último elemento, que es aux siguiente, directamente lo agrega. ¿No? Esto era lo que estábamos haciendo también antes con la cola. En esta variación nosotros lo cambiamos, el push, a ver, acá, y lo hicimos bastante más simple, haciendo que apunte directamente al primer elemento, ¿no? Siempre que se inserte por el primer elemento. Pero desde un punto de vista conceptual era lo mismo que hacíamos antes. ¿Cómo es? Ahí. Bien. Vamos a ver el pop. El pop, ¿qué hace? Si el elemento, o sea, si la pila está vacía, no se puede extraer nada.
Ahí no hay nada que hacer. Ahora, si hay elementos para extraer, tiene que sacar el último. Y fíjense qué es lo que hace. Aux es igual a pila. Si aux siguiente es distinto de null, significa de que hay por lo menos dos elementos. El actual, que está representado por aux, y el que está en siguiente. ¿Qué es lo que hizo acá Mati? Aux siguiente, siguiente. Se fija, dos adelante. Y cuando encuentra el último elemento, abandona el bucle para hacer esta extracción, ¿no? TMP es igual a aux siguiente es igual a null y return TMP. ¿Por qué hace esto, Matías? Si aux siguiente es igual a null. Para verificar que sea el último. Anteúltimo. Esto es una validación que en este caso no tiene mucho sentido porque nosotros nos aseguramos de que la condición de salida sea cuando ese elemento sea null. A ver, si esta condición es falsa, entonces esta nunca fue verdadera. Mejor dicho, si esta condición es falsa, entonces esta también nunca habría sido falsa, porque es la opuesta. Por lo tanto, nunca hubiese salido del bucle. Pero si nosotros estuviésemos planteando un caso en el cual la salida pudiese darse por otro aspecto, hacer un break, supongamos cuando encontrás un elemento negativo en la pila, por así decirlo, entonces sí que tiene sentido la validación para saber, claro, por qué es que sale. ¿Bien? Lo otro que tenemos que considerar es que, así como nosotros pusimos el if arriba, si es igual a null, TMP es igual a cola, en este caso, TMP es igual a pila y pila es igual a null. Mati lo hace directamente acá. ¿Sí? Acá abajo. ¿Bien? Y termina retornando TMP. Y ahí se acaba toda la locura. ¿Bien? Bueno. ¿Qué tal si les pido escribirlo al revés? Este inserta y extrae por el final. Yo ahora quiero que inserte y extraiga por el principio. Nos quedan exactamente 7 minutos. Tienen 5 para hacerlo. No puedo mandar. ¿Ese es el que tienen ustedes? Pero mándale. Ah, porque vos no lo pudiste sacar. Ya te lo paso. Ajá. Profe, una pregunta de la cátedra. Sí. ¿Quién da la clase que está dando sistema operativo? ¿El sistema operativo? De TUDA, el mismo. Sí, yo creo que debe ser Enrique Martínez con Ariel Quiroga. Ah, sí. Y debería estar, por ahí puede ser que esté Chincho. No sé, no estoy seguro. Creo que Chincho estaba en uno de los sistemas y en el otro estaba Ariel. Sí. Sí, porque yo cuando me inscribí, yo la quería aprender, pero no me dieron pelotas. No quise mucho. Porque me inscribí para cursar, había entrado un trabajo que tenía que hacer y se ve que no había muchos chicos inscritos, no sé. Y al final como Te aconsejo que lo busques a Alberto Rivas, sí, que es el director de la carrera y de la escuela. Y en todo caso le plantees la situación a ver cómo te puede poner en contacto, ayudarte como para... Sí, porque yo de hecho no lo quería cursar el año que viene, sino que... Sí, rendirla ahora. Perfecto. Bueno, ¿pudieron? ¿Qué es lo que yo haría si estuviese en el lugar de ustedes?
El push es este, ¿no? Está bastante directo. ¿Por qué? Y bueno, porque ya lo estábamos haciendo así. Todo esto lo voy a comentar. Y el pop, tenemos el problema de que el elemento sea que la pila esté vacía, en cuyo caso tengo que hacer lo mismo. Y si la pila no está vacía, yo lo que tendría que hacer sería, a ver, TMP es igual al primer elemento, ¿no? Pila. ¿O no? ¿Cómo se tendrá que ingresar de atrás para adelante? Ahora estoy, antes estaba implementada para que los elementos entren y salgan desde el fondo. Y yo lo que quiero es implementar para que entren y salgan desde el principio. Entonces, ahora que digo, TMP es igual a pila, porque es el primer elemento. Si no está vacía, si es distinto de null, significa que tiene algo. Y lo otro que tengo que hacer es que pila, claro, sea igual a pila siguiente, ¿no? Puede ser que pila siguiente sea null, porque era el único elemento. No me calienta. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente va a quedar pila como null y por lo tanto la estoy marcando como que la estructura está vacía. Esto lo comento hasta por acá. Compilo. No. ¿Qué pasó? Debe haber, yo copié allá y pegué algo que no va. Debe haber sido en el pop. En el push. Ah, acá. Estoy diciendo cola. Porque copié y pegué. Esto debería decir pila. Y seguimos. Ah, y de nuevo abajo. Y ahora, el main. Con algo la jodí de nuevo. Ah, no debo haber cerrado la llave. Esta. Tiene que ser ahí. A ver. Miércoles. Esa está cerrada. Veamos el error completo, que es lo que nos está diciendo. Ah, no, no es un error. Me está diciendo que hay una variable que declaré que no estoy usando. Out. Está bien. F5. Y, a ver, ingresan los elementos a BCDFG y ahora tendrían que salir los elementos en el mismo orden en el orden inverso al que ingresaron. Sale primero G, ahí está, después F, después E, después D, C, B, A. ¿Funciona? Sí. ¿Bien? Bueno, chicos. Terminamos. Los libero entonces. Gracias, Cami, por conectarte. Recuerden el jueves clase con Mati. Bueno, profe, el próximo martes también es en la uni. Sí, todos los martes, de acá hasta que terminemos, yo voy a estar acá. Listo. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.